Somos la clave. 92.9. El Club se estrena en salas chilenas. El 28 de mayo. Sí. Y se está haciendo habitual que se estrenen, no sé si todas las películas, pero nos estamos acostumbrando a una manera de que lleguen las películas a las salas chilenas después de hacer un recorrido previo por festivales, por otro tipo de... que es el caso del Club también. Claro. La última película. Bueno, de varias películas, casi todas diría yo. Primero hacen su recorrido afuera, ganan sus festivales y después se estrenan en Chile, donde duran 2 o 3 semanas y se van para afuera, pero rápidamente. Es que no duran. Salvo excepciones, sí. Pero es la realidad, es la historia, así ha sucedido durante años. ¿Es una estrategia comercial tal vez o no? No, yo creo que es la necesidad nomás. Las películas estrenadas en Chile, parece que la exigencia es que vaya a un festival es que no sea estrenada. En primer lugar, ¿entiendes? Perfecto. Películas no estrenadas, entonces las envían primero a los festivales, quedan en los festivales, se dan allá y vuelven con o sin premio, digamos, pero vuelven a estrenarse en Chile. Ahora, eso incluso para un hombre como Pablo Larraín, que es el director del Club y que ya tiene nombre, que su película no postuló a un Oscar internacional, ¿también tiene que seguir ese mismo tránsito? Yo creo que sí, porque parece que en términos de business, digamos, de negocio, es importante que sí sea. Pero a Pablo obviamente le faltaba Berlín. Ajá. Claro, pero sí, qué hemos estado, gran premio ha ese. estado Sí, en claro. todos los festivales del mundo, clase A, y Berlín es el festival de cine más importante. Y ganó un Oso de Plata, imagínate. Entonces... Sí, bueno, queremos saber más de la película. De hecho, estamos mostrando por streaming. Nos decía Alfredo, tienen streaming. Efectivamente, estamos mostrando, aprovechando de mostrar parte del tráiler que se llama sinopsis, le decía yo, de la película. Cuéntanos más, Alfredo, ¿qué es el Club? El Club es un grupo de sacerdotes que han cometido delitos cada uno. Son 4 sacerdotes. Jaime Badel, Alejandro Sivekin, Alejandro Goich, yo y la Antonia Seges, que es la monja que nos cuida. Estos curas han cometido todos diversos delitos que todos conocemos acá. Entregar guagua en adopción, vender guagua, hacer funerales de guagua que no están muertas, drogarse, emborracharse, traficar, abusar de niños, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estos curas son sacados de circulación por la propia iglesia y enviados a una casa que queda en Matanzas, se filmó, y ellos están ahí hasta que lo que hace Pablo es interesante porque mezcla una obra de teatro que se llama Acceso, que a todo esto los invito porque se está dando en el Teatro de la Memoria ahora. Esa obra que la dirigió Pablo la mezcla con esta historia de los sacerdotes. Entonces llega afuera de esta casa este hombre que está basada en testimonios de niños del Sename, a requerir que esos curas aparezcan, a dar una explicación de por qué lo abusaron. Y ahí empieza la película, digamos, a gestarse todos los conflictos que hay. Hay algo de irreverencia también en Pablo Larraín. Él le entrega el Oso de Plata en algún minuto a Monseñor Arrázuri arriba del avión, lo fotografía y dice, nuestro líder inspirador, o el líder inspirador de la película, abrazando su premio. ¿Hay una visión súper crítica de la estructura general de la Iglesia Católica o se habla de casos puntuales? No, bueno, sí, obviamente uno de los curas es Joanón, obviamente el otro cura está asociado a Caradima, claro. El otro está asociado a Cox, el otro, en fin, están todos, pero no hay nombres ni apellidos de personas que tú conozcas. Sí. O sea, está basado en la realidad, mas no es una copia de la realidad. Crea otra realidad, ¿me entiendes? Que yo creo que es algo re interesante. Alfredo, y que venga y que se estrene justo cuando todavía está en salas El Bosque de Caradima, que ahí, al contrario de esta película, es específicamente la realidad. De hecho, el cura se llama Fernando Caradima, en fin. Le crea, ahí hay un tipo de vínculo. O sea, yo sé que la película con la otra no, pero es la temática. ¿Eso le va a servir al club? Yo creo que le sirve al país, así. Yo creo que le sirve a las dos películas, que le sirve al país. Porque siendo Caradima una película, obviamente que está basada en un caso puntual, que hay un concepto de imitación de la realidad, de los hechos, súper ceñidos al libro de la Monkeberg, en fin, a la historia de las personas que sufrieron este descalabro, este cura. Pero esta otra película muestra un poco otros casos, ¿me entiendes? Otras formas, pero no está basada en la realidad. No, me preguntaba otro día a qué cura habíamos ido a ver,
cómo nos habíamos hecho el modelo de ficción. Y yo decía a los estudiantes, no hay. Simplemente son los actores que estamos ahí poniendo el cuerpo, poniendo nuestras emociones y todo a servicio de una narración de una historia que no es real, no ha sucedido. Mira, en algún momento Pablo Larraín, mucho antes de que se filmara la película, hacía la prevención siguiente, decía: yo no soy bueno para las entrevistas. Me cuesta dar respuestas, me cuestan las etiquetas, me cuesta que me cataloguen, me llevo mucho mejor con las dudas, con las preguntas, me siento más cómodo formulando las preguntas. Entonces, la pregunta sería, cuando estamos a punto de estrenarla en salas en Chile, ¿qué pregunta se hizo esta película? El director, ¿qué preguntas te hiciste tú, Alfredo Castro? ¿Cuál es la pregunta? Yo he trabajado en 5 películas con Pablo Larraín y creo que el tema de Pablo ha sido siempre la impunidad. Yo creo que en Tony Manero, en Postmortem, en El No, incluso en esta película, el tema de la impunidad, que es un tema que recorre Chile pero transversalmente. O sea, es súper interesante porque los tipos están en una casa de acogida, de oración de la iglesia, son sacados por la iglesia y no enfrentan la justicia como tienen que enfrentarla, que es lo que a la gente le indigna, ¿me entiendes? Que un cura que traficó con guaguas, que hizo funerales de las guaguas, la entregó, está libre porque la cuestión prescribió. Entonces, bueno, pero eso no es justicia, eso no es así. Ahora, es bien maravilloso lo que refleja el cine finalmente. Yo creo que hace 10 años atrás, películas así en Chile era imposible. La película El Club, la película Caradima era imposible probablemente ver en las salas de cine o siquiera pensar hacerlas, ¿no? Por un contexto de impunidad. Claro, cuestionar instituciones como la Iglesia Católica con la relevancia que tiene este país era una cuestión súper imposible de hacer. Creo que hoy en día el logro es justamente instalar este tipo de temas. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué es lo que ha ido cambiando? La iglesia tiene un comunicado por ahí que anda dando vuelta de cómo enfrentar Caradima y cómo enfrentar el club, que es no referirse a ellas, no hablar de ellas, no dar ninguna entrevista. ¿Me entiendes? O sea, hay un... ¿Cómo contribuye el cine entonces, dirías tú, Alfredo? Yo creo que cuando uno le preguntan la típica pregunta esta de en qué aporta el arte a una sociedad, como cuando fuimos invitados con Tito Noguera a la Comisión de Cultura del Senado, y una de las senadoras o diputadas, no me acuerdo francamente, de la UDI, entramos con Tito, no se constituía todavía la comisión, estábamos esperando, y le dice a Tito: a ver, explícame, ¿por qué tendría yo que darte plata a ti para que tú hagas cultura? Y Tito quedó como congelado, porque además la tipa estaba asociada con unas boletas, con unas demandas por pagos de no sé qué. Diputada, era otra, pero es súper loca. Y Tito le respondió precioso, en 2 minutos le respondió y ella quedó: qué interesante, pero da lo mismo. Pero te digo, la pregunta es que un poco, cuando te hacen esa pregunta, bueno, el arte se anticipa un poco la historia, ¿eh? Los tipos tienen unas premoniciones de lo que va a suceder, como la de Yamela Eltit, que escribe, qué sé yo, Mano de Obra, y se anticipa todo el horror del maltrato laboral de los supermercados, con 10 años de anticipación, y así va sucediendo con la creación, por eso es importante. Puedo hacer un alcance sobre ese mismo punto. Hay una comisión, nos gusta Finlandia, ¿no es cierto? Nos gusta mirar para allá, pero le disputaba la agenda política, una comisión que alcanzó a disputarle la agenda política a lo que aquí sería nuestro comité político, ¿no es cierto? Los comités políticos, que es la Comisión de Futuro. Claro. The Committee for the Future. Y el comité tenía como premisa el hecho de que, bueno, la sociedad cambia y generalmente, por regla general, la política llega al cambio una vez que el cambio se ha producido. Con suerte acompaña un cambio, pero no, generalmente llega una vez atrás. Sí. ¿Saben ustedes que esa comisión para el futuro, que no se hizo de un día para otro y no trabajó 2 meses, 3 meses y entre unas conclusiones que... No. Trabajó a lo largo de muchísimos años y, entre otras cosas, determinó que había un modelo futuro de desarrollo, digamos, hace años atrás, y identificó lo voy a decir, Nokia, que esa era la respuesta, digamos, para el desarrollo futuro de Finlandia. Bueno, ahí está el resultado. Pero lo que quiero decir es que lo integran 2 artistas. De más, claro. Esa comisión se juzgó que era imprescindible, justamente por lo que acaba de decir Alfredo Castro, que era imprescindible que la integraran 2 artistas por esta capacidad reconocida
de la sociedad Anticiparse. finlandesa de reconocer en el artista la capacidad de anticiparse por... Tú podrías de repente, Ah. o participar de ella. Lo que pasa es que algún político decía, y yo comparto, que los tiempos de la política no son los tiempos de las personas. De la civilidad, del tipo común y corriente, son otros tiempos, ¿me entiendes? La rigidez de las instituciones tiene Claro. eso. Tiene Y eso, cómo la funcionan imposibilidad también, de porque puede haber una adaptarse. comisión, pero tiene que ser de expertos, francamente buena, rápida, certera, ¿me entiendes? Y estar en sintonía con la civilidad. Pero parece que no es tanto así, ¿no? Son largos los tiempos para darle remedio a la gente que tiene enfermedades catastróficas. Son 8 o 9 meses en que hay mucha gente que se muere entre medio. Entonces hay una cuestión de tiempo ahí que es interesante. Estamos conversando con el actor Alfredo Castro, estamos hablando del club de la película. Alfredo, yo leía una entrevista a Pablo Larraín, al director, y él decía que originalmente, y esto es a propósito del cuestionamiento que hablaba Álvaro sobre las películas de Pablo Larraín, y algo que tú decías que es un concepto que me gustaría adentrarnos en eso, que es esto de que no haya pago por las cosas, la impunidad en que quedan muchas cosas. Sí. Y él decía que en un primer momento él se imaginaba la película, o le había puesto un nombre tentativo que se llamaba El Club de los Sacerdotes Perdidos. Y era un poco con esta idea, y que todos la vivimos, de estos sacerdotes que estaban muy apuntados por la gente, como por ejemplo el cura Cox, a propósito de su homosexualidad, y cómo andaba con un séquito de jóvenes alrededor de él, a los que les pagaba por sexo, y que de repente desaparece de la vida pública. Y lo mandan a Roma, supuestamente a otra cosa, como para alejarlo de cualquier tipo de presión, de que siguiera con esto, de que se querellaran, en fin. Y uno dice, ¿pero cómo puede pasar algo así? O sea, lo toman y lo van a dejar a otro lado para que nadie se meta con él. Y que era el sentido del Club de los Sacerdotes Perdidos. Es como preguntarse, ¿qué pasó con todos estos sacerdotes que finalmente... Y pasa ahora con Joanón, que lo saca a la congregación y lo manda para Argentina, es un poco eso. Es como si la justicia pasara además por otro... Bueno, o sea, como si la justicia, para instituciones como la iglesia, no operara como para el resto de la sociedad civil. Que tiene una mirada Como si distinta fuera sobre sí distinta. mismo. En Punta Arenas hay un niño desaparecido hace 10 años. Ricardo Harix se llama. El principal apuntado por todo el mundo es un sacerdote salesiano, Rimsky Rojas, que el año pasado, o el antepasado, si mal no recuerdo, el día en que se iba a presentar un testigo clave a declarar, él se suicida en una casa sacerdotal. Así opera la justicia para los curas. Bueno, yo quería recoger el concepto de impunidad que tú dices que maneja esta película. ¿Y cómo lo miras tú en el Chile de hoy día y con tantas cosas? No solamente con lo que pasa efectivamente con muchos sacerdotes, sino lo que pasa con delitos económicos, con muchas de las autoridades políticas. ¿Cómo recibes esto? ¿Cómo te relacionas con ese concepto? Bueno, yo creo que gran parte de la rabia de estas tomas que estaban hablando, lo que está sucediendo, en fin, es la rabia por eso, por la impunidad, porque uno... que una persona de la calle, digamos, común y corriente, le provoca mucha rabia, que la gente que... siento que reventó algo que esto no puede volver a dar, ¿me entiendes? No sé cómo se va a salir de acá, pero de acá se va a salir, de alguna forma. Alguna reserva moral y ética tiene que ver en alguna parte. ¿Se reventó con los casos tipo venta de SQM o de antes, de cuando los estudiantes salieron a la calle? Es que yo creo que socialmente son olas de empieza algo, empezó con los curas, ¿me entiendes? O empezó de otra forma y terminó en los políticos, y terminó en la nueva mayoría y terminó en todo esto que ya es el acabose, todo esto. Pero lo que tú decías de la pregunta de la película es ¿dónde está el infierno también? Porque no te puedo contar cómo termina la película, pero obviamente que tú te das cuenta que qué horror, porque la gente queda muy impactada porque no opera una solución ahí muy ética, ¿me entiendes? En la película. Entonces tú te preguntas, bueno, ¿cómo se arreglan las cosas en este país? Y Pablo contaba, yo no me acuerdo el nombre, tengo que preguntarle, que hubo una congregación que se creó el año 55 que estaba encargada de, efectivamente, un cura curadito, borracho, un cura pedófilo, un cura que traficaba con niños, en silencio se le tomaba y se le llevaba a Suiza a una casa, se le sacaba de circulación. Esa congregación del Vaticano funcionó hasta el año 70 y tanto, creo. Y después se disolvió porque ya no se pudo más, con la impunidad, ¿me entiendes? Entonces tú dices, bueno, en Chile tenemos varios casos de curas que están desaparecidos, que no existen, sacados de circulación. Entonces esta película lo que hace un poco es retratar esa historia que es interceptada por la aparición del personaje Roberto Faría, que viene a increpar a un cura, a decirle que le diga por qué lo abusó. Entonces ahí se desencadena, digamos, toda esta trama que es bien
Y una película que tiene el mal humor de Chile. Yo la vi ayer con los estudiantes de una universidad y los cabros se reían a gritos de guiños que solamente se pueden reír en Chile, nos podemos reír en Chile. Yo la vi también en Alemania y no hubo ni una sonrisa. No la entendieron, claro, esa parte. No, el impacto fue pero impresionante porque estaba hablando algo serio. Pero como en Chile nos reímos de todas las cosas muy, muy, muy serias, los chicos se reían de ese mal humor mucho. Alfredo, ¿por qué gana premio a nivel internacional? Porque es cierto, retrata una realidad, pero tiene que ser una muy buena película para ganar un premio así. Bueno, yo creo que es una muy buena película. Yo creo que es la mejor película de Pablo Larraín. Creo que es lo digo con toda modestia y francamente, intentando ponerse un poco fuera de la película, porque yo la participé en ella, pero yo la miro y mirando las otras películas de Pablo, creo que esta es donde Pablo se consagra ya definitivamente. Pablo afuera es un referente, es un director que se nombra como un referente del cine mundial, ya lo es, ya. Tiene que cascar. Entonces... ¿Ah? Tiene que hacer cara cortada ahora. Sí, no, y va a ser con la Portman, va a ser los últimos, las 24 horas después que asesinan a Kennedy, con la Jackie Kennedy. Claro, con la Natalie Portman, con la Natalie Portman. Sí, es bien importante donde está Pablo, y creo que ya Pablo se va a ir de Chile y chao. Como sucede, como decía Raúl Ruiz, él no tuvo el castigo de haber nacido en Chile. Nosotros sí lo tuvimos, ¿no? Pero tú dices que ponerse un poquito afuera porque participaste en esta película, pero también has tenido no sé, yo diría privilegio, yo sí que estoy fuera, digamos, pero ver esto, tener el privilegio de haber estado en todas sus películas y tú mismo eres director, Alfredo, probablemente habrás visto el proceso de este cineasta haciéndose, digamos, tú, y eso debe ser muy bonito. Pero lo que pasa es que me preguntaba pues, la película, ¿por qué gana un Oso de Plata? Es porque es una muy buena película, pero porque además el Festival de Berlín convocó a películas a su festival que estuvieran tocando temas que al mundo entero las tocaran y las jodieran y estuvieran siendo tema en todos los países, pero que fueran mundialmente una dificultad. Y el protocolo es que tú entras a ver la película del festival, pero antes te recibe el director del festival y te saluda, te pone una medallita, una cuestión del festival y conversa. Y el director del festival dice: yo fui abusado por un sacerdote en mi colegio. Entonces cuando vi la película, obviamente que se quedó impresionado, y la película cabía dentro de la convocatoria de temas que estuvieran muy confrontados en la comunidad, en todo el mundo. Entonces, qué tremendo lo que pasa con estas películas, que abren conversaciones que de otra manera sería imposible probablemente para muchos tener. Sí. Tú te das cuenta que pasa lo de Joanón, la justicia opera, lo deja libre y después nadie más se acuerda, nadie sabe dónde está. Todo ok, Precht también, Cox también, Caradima lo van a visitar, le dejan regalos, llevan chocolate, claro. Sale a comprar al parque no sé cuánto. Entonces, ¿pero qué pasa acá? Eso es lo que enfurece a la gente, ¿me entiendes? O sea, la impunidad ahí concreta. Claro, completamente. El club, son todos club. Estos curas viven ahí en penitencia y oración, tú dices, a ver, perdón. Toman trago, piscola, tienen perros, hacen carreras, juegan, van al pueblo. ¡Qué impunidad! Ahí empieza un desarrollo bien interesante de cómo igualdad frente a la justicia, además. ¿Qué pasa con la justicia? Claro. Justicia distinta. Estamos hablando con Alfredo Castro, él es uno de los actores protagónicos de esta película que vamos a poder ver en salas a partir del 28 de mayo. El Club es la última entrega del director de cine Pablo Larraín. Nación Clave, Radio La Clave 92.9, tu nueva número 1. Con 28 minutos, seguimos en Combinación Clave. Estamos conversando con Alfredo Castro, actor. Estamos hablando de la película El Club, que se estrena el próximo 28 de mayo. Es película de Pablo Larraín. Seguimos con Gloria de la Fuente, también de Chile 21, que siempre está integrada aquí al panel de los días miércoles. Me he quedado. Y no, yo te iba a preguntar, porque no he visto que hayas hecho ese guiño así como que tengo que... Feliz. A mí me había amenazado a las 11:30 me voy. Chao. No, es que 11:30. Quedarme un ratito más. Yo le quería preguntar a Alfredo Castro si él es creyente. Si alguna vez te sentiste parte de la Iglesia Católica. Sí, claro. O sea, yo soy bautizado, primera comunión en el bosque. Claro.
¿Pero, ¿y tú Iglesia del conociste a Bosque. Caradima en algún momento? No sé, por ahí haber andado dando vueltas, menos mal que no lo conocí. Pero ahí sí, mi primera comunión, y vengo de una familia chilena muy típica con madre católica y padre masón. Entonces la mezcla ahí... Te da esa combinación, funcionó muy buena, muy buena. Si soy creyente ahora no lo sé, fíjate, no de la forma convencional, evidentemente que no. La decepción es muy grande, pero... O sea, católico ya ni hablar. No esto, ¿me entiendes? Claro, exacto. Esto no. Sí. Lo de antes sí, yo estaba muy cerca de la iglesia en el tiempo de la dictadura, todo eso que pasó. Esa iglesia, obviamente que sí. ¿Quién es tu personaje en esta película, en el club? Mi personaje es un pedófilo. No, porque dices que la varios. decepción es muy grande. Tienes este pasado que describes también. Hay una regla que es no juzgar al personaje. Pucha. ¿Cómo se...? Me imagino que va parte de la historia de uno, digamos. ¿Cómo no se juzga, dices tú? Claro, es decir, nosotros vamos a ver el trabajo final, pero en ese trabajo final está todo el proceso que hace Alfredo Castro y los demás actores para llegar a ese resultado, que no se hace solamente en el plató, en el estudio, no se hace hay mucho trabajo, el invisible, Sí. pero que es visible a final de cuentas, pero ¿cómo haces ese trabajo tú ahí habiendo...? Es que yo creo que hablábamos ayer con los chicos que estudian cine sobre la cosa de los personajes, ¿no? Y a ellos les daba con la historia del personaje, el personaje, que es todo un sistema que ha impuesto Hollywood y los americanos y el Actor Studio y todo eso. Y tú decís, bueno, si no hay personaje, no hay más que actores o actrices que ponen su organismo a funcionar ahí. Y con Pablo un poco siempre ha sido así. Hay muy pocas lecturas, poquísimas. Uno llega, se viste, se chanta arriba, te dicen acción y ahí entraste a funcionar nomás, ¿me entiendes? Y esta película... Digo que es una metodología, no una improvisación estúpida, sino que es una forma de funcionar de él, que es muy óptima porque te hace entrar inmediatamente en una cuestión, a somatizar inmediatamente y a estar en un presente que el cine exige todo el rato, ¿me entiendes? Y así se hizo esta película. Alfredo, una pregunta medio absurda, tal vez, para entender un poco la personalidad de estos curas delincuentes. ¿Ellos se creen buenos o se saben malos? No hay juicios, y eso es lo interesante de Pablo Larraín. Pablo Larraín en ninguna película ha emitido un juicio moral sobre sus historias, sus anécdotas o sus personajes, menos uno, ¿me entiendes? Porque el ser humano es mucho más complicado. Imagínate que estábamos hablando el otro día que en Alemania, para la marcha gay ¿cómo se llama? La parade que se hace todos los años del orgullo gay, hay un sector que marcha que está gay, que está por la pedofilia, consentida. Son 40 hombres, ¿me entiendes? Tú dices, pero ¿cómo se permite? Bueno, el ser humano es tremendamente oscuro. Y tú dices, bueno, después fueron discriminados, digamos, sacados de circulación, pero anda a preguntarle a Caradima y te va a decir que él es inocente absolutamente, que él nunca ha hecho nada. A eso apuntaba yo con la pregunta. En el fondo, ¿estos gallos estarán conscientes de lo que hicieron? Yo tengo conscientes de un que discurso ahí brillante que está escrito por Guillermo Calderón, dramaturgo maravilloso, que me costó una semana entera memorizarlo, porque es de una gran estructura muy barroca el texto, donde el tipo expone cuáles son sus puntos de vista. ¿Me entiendes? Y habla, es muy lindo porque habla, él tiene un perro galgo, porque en Matanza hay carreras de perro, cosas que Pablo descubre ahí y la mete en la película, y es maravilloso ver esa historia, digamos, como esto. Y yo soy el dueño del perro, que lo entreno, lo hago correr, digamos, el que corre, el que gana, claro. Que hay un trailer muy, muy lindo de Rayo, se llama el perro. Y yo hablo ante el interrogatorio, yo hablo de que yo humanizo al perro y el perro me animaliza a mí, que me parece un discurso súper interesante, porque el cura me pregunta si acaso yo estoy mal de creer que el perro es una persona. Y yo le digo que yo nunca he creído eso, yo creo que el perro es un perro, pero que yo lo humanizo y él me vuelve perro a mí. Entonces hay discursos notables en esa película, creo que es de gran altura. ¿Cuál es el momento en que los espectadores
nos enteramos del pasado de estos curas, de la situación, del prontuario. ¿Es algo que conversan entre los curas, digamos, que están en el club? ¿En qué momento se entera el espectador de que estos curas son porque delincuentes, aparece Acceso, la obra esta que se está dando en la memoria, que hace Roberto Faría, que ya va en tercera temporada. Aparece Faría y empieza a gritar desde fuera. Es un indigente. Okay. Es un vendedor de micros que vende estos productos en las micros, sí, y que vende la Constitución de Chile porque no tiene acceso. Entonces llega este tipo y empieza a pedir que comparezcan los curas afuera a explicarle por qué abusaron de él. Y es un hombre mayor, un hombre que tiene la edad de Faría. Entonces, hasta antes de que aparezca nadie sabe. a vociferar. Nosotros estamos viendo a unas buenas personas haciendo su vida en una casa de ancianos, mira, podrían estar de vacaciones, pasando un buen hasta que aparece. No ejercen ningún sacramento, nada, se supone. Ellos están ellos civiles. cumplen sus rituales, que fue la única investigación que se hizo en la película. Fue un ex sacerdote que se salió de la iglesia, que nos explicó cuáles eran las rutinas, ¿me entiendes? Se despierta a las 6 de la mañana, se va, en fin, al aseo personal, se reza, se camina, se medita, se toma desayuno, se reza. Entonces, eso fue lo único que nosotros aprendimos de los rituales de la iglesia, pero el resto es ficción, es todo ficción. Alfredo, ¿viste El bosque de Caradima? No la he visto porque yo estaba fuera de Chile todo este rato, llegué el domingo. Sí, No la he ido a ver, tengo que verla este fin de semana. Sí, yo te iba a decir eso porque todavía está en cartelera. Sí, le ha ido estupendo. Le ha ido feliz. A mí me tocó ir el primer fin de semana, estaba lleno desde el primer asiento hasta el de arriba. Bueno, yo no ni siquiera me animé a hacer la fila para comprar la entrada. Así de mal me fue cuando fui al cine. No, estaba repleto. No, yo fui y este fin de estaba semana llena la voy a sala, verla. llena. ¿Y la pregunta sobre el bosque de Caradima? No, lo que pasa es que me acordé, ¿te acuerdas que nosotros estuvimos conversando con el Con director? Matías Lira, Con Matías claro. Lira. Sí. Estuvo acá justo un poquito antes de irse de vacaciones porque estaba un poquito acogotado con todo lo que le había pasado, porque emocionalmente él decía había sido muy fuerte para él. No solamente el hacer la película y con todo lo que significó que le hicieran cortapisas porque no querían que siguiera, en fin, tomar decisiones como que el cura se llamara efectivamente Fernando Caradima, o sea, dejarlo plasmado así. Y lo otro que nos contaba, y eso te quería preguntar a ti, era que a él le ha tocado responder muchos mails. O sea, hay toda una pega ahí, porque la gente, teniendo acceso a la película, a él le cuenta su historia. Y le dice, ¿sabes que a mí me pasó esto también? No se lo contaba a nadie, ¿no? Hay mucha gente que no sabe cómo canalizar eso. Hablaba de gente que viendo la película se daba cuenta que había sido abusada. Buscaba en su cabeza y dijo, oye, esto me pasó a mí. Lo que es súper fuerte. Entonces, él dice que él se dio el tiempo para contestarle a todos, porque entendía que había algo que él tenía que hacer también, que tenía como una responsabilidad al haber tocado este tema. Claro. Entonces, estaba un poquito, y decía, estoy muerto con todo esto. O sea, leo tanta historia, ha sido tan terrible todo este proceso. Entonces, te quería preguntar lo mismo. ¿A ustedes les pasará algo de eso? Que la gente tome contacto con usted y le diga, te agarre, no sé, y te diga, ¿sabes que a mí me pasó esto? No lo sé. Francamente, a mí no me ha llegado nada, pero todavía no lo que estrena, tú dices todavía no se estrena. Cuando la vea el público vamos a ver qué va a pasar. Pero es interesante lo que tú dices, porque hay algunos colegas, actores que estudiaron en colegio de cura, uno de ellos me contaba, un amigo común nuestro, que él nunca se había percatado hasta que empiezan a aparecer estos casos de que dijo, claro, a mí el cura, claro que me tocó, po. Claro. Me tocó. Y él en el momento, siendo niñito chico, no entendía que la mano por aquí, que híncate, que pon tu cabecita acá, como que nunca entendió hasta ahora que ya adulto y empieza a aparecer todo esto, y como que tuvo un shock súper fuerte de decir, bueno, no abusaron, pero sí el tipo me tocó, ¿me entiendes? Hizo abuso de... Es que importante, creo, porque así como fue en algún minuto el cine político en Chile respecto al pasado y el rol que cumplió como catalizador finalmente un dolor así como súper profundo y no presente en lo cotidiano, yo creo que este tipo de películas hacen más o menos lo mismo, catalizar de alguna manera algo que está ahí escondido, que nadie habla. Pero piensa una película bien antigua, El Chacal de Nahuel Toro. Sí. Total. Que hizo hace cuánto, 30, 40 años atrás, debatir
todo el tema de la pena de muerte. Absolutamente. Por eso te decía que ¿para qué sirve el arte? La pregunta de esta diputada. En la vigencia, claro, O sea, ha poner ahí, servido pues, toda la vida al ser humano, desde los griegos para adelante, para que uno se vea ahí y diga, yo esto no quiero o esto sí quiero, ¿me entiendes? Y puede entrar el debate. El chacal de Nahuel Toro, que matan a este analfabeto por haber matado a su familia entera, una vez que se reivindica y aprende a leer, a escribir, lo matan. Claro. Y hace 40 años puso el tema de la pena de muerte en tablero, digamos, que en toda la sociedad discutió sobre el tema de la pena de muerte, que hace pocos años se abolió. Entonces tú dices, bueno, ¿para qué sirve el arte? Claro, como tú dices, pone en transparencia temas que a la sociedad le importan. ¿Eh? Claro. Y sirve para conversar, porque si el actor que tú dices no se da cuenta de lo que pasaba, es porque el cura está investido de un manto de bondad absoluta ante los ojos del niño, que hoy día los padres tenemos responsabilidad de decirle a nuestros hijos o hijas que no es tal. O sea, que el manto de bondad se lo tiene que ganar. Sí, no es algo que el abuso de poder no es permitible en ninguna. A eso quería ir yo. Lo que pasa es que en el tema de los curas es muy delicado porque es mucho más que un abuso sexual. O sea, también ha habido abusos sexuales, francamente, pedofilia, francamente, pero más que nada, por lo menos en el club, el tema es que son abusos emocionales. ¿Me entiendes? Que es distinto. O sea, es tan tremendo como, pero lo que sucede es que los tipos ejercen un abuso que es emocional. Es que hay una manipulación producto de la que... Los curas son tipos súper cultos, manejan un montón de información y saben perfectamente dónde atacar la mente del ser humano. O sea, el abuso mental que se le puede dar a un niño por parte de un cura es tremendo porque tiene todas las herramientas que el niño no tiene. Pero solamente tú instalado en un lugar de poder, cual sea él, puede hacer abuso de otra persona que esté, comillas, debajo tuyo. Más vulnerable. Pero no solamente un abuso sexual físico, un abuso emocional que para mí gusto es más terrible porque tomas a alguien, ¿me entiendes? Cooptas a alguien mental, emocionalmente y además sexualmente, que es muy brutal, pero eso es irreparable. Y además un abuso de poder basado en esta idea como de divinidad, ¿no? De algo que es intocable. Entonces más tremendo incluso que aquello que tiene que ver con el poder terrenal, que es más asible. El poder, uno puede hacer no sé si el ejercicio, pero por lo menos hay alguna pista para entender cómo es posible que ellos lleguen a abusar emocionalmente con, digamos, actos pedófilos, digamos, manifiestos, flagrantes, digamos, pero uno en el personaje que tú interpretas, por ejemplo, Alfredo Castro, que está con nosotros aquí en Combinación Clave, ¿alcanzas a entender por qué tu personaje cometió pedofilia? Sí, pero no está la pregunta. Lo que pasa es que en la película El Club no se tratan los temas de exactamente quiénes son, ¿me entiendes? No hay una anécdota de que Badel es un cura que estuvo en el ejército y recibió confesiones de todos los torturadores. Se nombra, pero pedofilia, pero no se toca el tema, ¿me entiendes? El que instala el tema es el personaje Faría. Nosotros lo vivimos adentro, pero no hay una anécdota sobre cada caso. Goich, que es un alcohólico, ¿me entiendes?, que ha entregado las guaguas, pero no se toca el tema específicamente, no se pregunta, ¿y usted que entregó las guaguas? No se dice. Eso es interesante de la película, que un poco es lo que está, es la mugre de la mugre, ya el residuo ya último, la borra de la mugre, la anécdota, ¿me entiendes? Que tú dices, ¿cómo es posible que esto esté ahí? ¿Cuánto tiempo pasa desde que terminan de filmarla hasta que tienes la oportunidad de verla? En el caso de ustedes, ¿la habrán terminado de filmar hace, ¿qué habrá sido? ¿Un año? ¿Más? Pasaron como 3 meses en que hubo que mandarla a Berlín, sí. Que vi un primer corte en la casa de Pablo nomás. ¿Y tu opinión sobre el trabajo, la sensación con la que te quedas, desde, bueno, perdón, de estarla haciendo, digamos, después el wrap-up, ¿cómo se dice esto? Cuando sí. Y después verla. ¿Sabes lo que pasa? Yo hace algunos años me di cuenta, cuando hacía clases en la Universidad de Chile, de la importancia que tiene que uno se dé cuenta y esté un poco claro que está a veces frente a algo histórico. Yo me acuerdo que en la Universidad de Chile yo hacía clase y iba Raúl Zurita
a ensayar con un director joven, iba Raúl y estaba empezando su enfermedad y yo lo veía, yo le decía a mis alumnos, ¿ustedes se dan cuenta que están viendo a Zurita que camina por esta universidad y ensaya y grita y se sube arriba una cuestión y a usted les da lo mismo? Están frente a la historia, o sea, este gallo en 20 años más va a ser, no sé, el poeta más importante de Chile. ¿Por qué no van? ¿Por qué no hablan con él? ¿Por qué no lo invitan? ¿Por qué no lo miran por último? ¿Cachai? Entonces yo como que me dispuse de repente a decir, yo tengo que tener en claro cuando uno está frente a la historia. Y yo la sensación, ojalá no me equivoque, haciendo la película con todo el resto de los actores nos dimos cuenta que estábamos frente a algo. ¿Me entiendes? Sí, sí. No saber muy bien qué era, decía, más que allá que es bueno, que es malo, que es lindo, que es feo, todas esas connotaciones poco morales, decir, aquí hay algo está sucediendo porque estábamos todos disfrutando y gozando mucho el montaje de la película, la filmación, ¿ah? Mucho goce, mucha risa, buenos textos, los colegas actores maravillosos, las historias, la convivencia, todo era muy potente. Había ahí un acto paradójicamente de fe muy grande, por lo tanto hacía muy entretenido. Yo decía, aquí está pasando algo, aquí hay un pulso, una pulsión de que hay algo que está importantemente sucediendo. Y se filmó en 3 semanas y media. En que nos llegaban las escenas en la noche, ahí mismo te llegaba un papel y yo decía, Pablo, yo no puedo empezar a estar weando. Decía, léela, toma la idea, me importa esta y esta frase, tú las uní, acción, tú decías ya. De verdad. Entonces había una dinámica muy porosa, muy gozosa, muy exquisita de que estaba pasando algo ahí. Finalmente cuando la vimos, yo me quedé callado, pero escuché a Jaime Badel, que tiene toda la experiencia del mundo y quien yo admiro mucho, a Cibe, quien los dejé hablar a ellos y Badel dijo, no, esto es fenomenal. Lo que pasó acá es un regalo, esto no ocurre todos los días, digamos. Y yo, francamente, con toda modestia, creo que ahí sucedió un fenómeno maravilloso que va a tirar a Pablo, ya lo lanzó a otra parte, digamos. Yo vengo bien de la lógica deportiva, uno más o menos sabe, el periodista deportivo sabe qué entrenador va a trascender y por qué. ¿Por qué trasciende Pablo Larraín en el mundo del cine? Porque tiene talento. Y eso de, de dónde viene, qué es lo que hace, cómo funciona, cómo opera, no sé, el tipo tiene talento, lee bien, escribe bien, filma bien, tiene una poética que es muy propia, única, personal, biográfica, es un organismo él que está funcionando y todo el mundo lo acompaña cuando dice, no, cambia la cámara, ponte acá, toma este texto, di esto y dilo llorando. O sea, ya voy, ¿qué? No hay nada. ¿Qué? ¿Ah? ¿Tú creí? ¿Por qué tú crees que yo debería...? Incuestionable. No, porque tú lo ves que el tipo está funcionando en un nivel creativo que más vale seguirlo, ¿no? Notable. Y claro, no, él es un talento evidente. Pero sabes que yo recojo lo que dice Alfredo Castro y uno hice el mismo ejercicio que tú, Pancho, que uno empieza a buscar en su cabeza cuándo le ha pasado eso, decir... y a nosotros nos pasa como periodistas que tú dices, estoy siendo parte de algo que después va a ser historia. Sí. Y es una cosa, y es distinta, y te baja como una mochila de 40 kilos de responsabilidad por eso. A mí me pasó para las marchas del 2011. La primera vez que entrevistamos a Giorgio Jackson, me acuerdo cuando era recién presidente de la FEU, que yo estaba en la radio ADN en esa época, conducía con el Alejandro Guille, me acuerdo que lo tomamos y yo pensando con ese prejuicio que uno siempre tiene, yo en ese caso, yo decía, otra marcha estudiantil, todos los años lo mismo, y entrevistamos, nunca me olvidaré, a Giorgio Jackson, y él planteó por qué iban a salir a la calle, y yo me acuerdo que terminamos la entrevista, nos miramos con Alejandro y dijimos, esto es otra cosa. Claro. Era otra cosa que caía, era otro discurso, era otra forma, y uno dice, y te cae, y cae harta responsabilidad también, porque uno está como parte de algo. Pero sobre todo ahora que hay tanta medio de comunicación, ¿me entiendes? Tanta gente que habla y dice, pero de repente una dice algo que tú dices, aquí hay algo, sí. ¿Me entiendes? Sí. De todos los estudiantes que se toman todas las cosas hoy día, de esos cabros hay uno, o hay un diputado, o hay un senador, o hay un artista, un creador, un periodista que tú dices, por aquí vamos, ¿me entiendes? Aquí hay algo. Y Pablo, evidentemente, desde que yo trabajé con él, Pablo fue capaz de superar una crisis súper fuerte con la película Fuga.
que le fue muy mal, que lo hicieron pedazo desde de donde proviene él familiarmente, hasta que la película tenía cosas que no eran buenas, ¿me entiendes? Pero sí tenía unos 20 minutos donde Pablo dijo, yo aquí me voy a quedar. Y alguien que es capaz de ver eso, con todo el dolor que eso significó para él, porque lo pasó muy mal, es porque tú dices, este gallo tiene, ¿me entiendes? Puede ver sus defectos, sus virtudes, y fue capaz de tomar esos 20 minutos y convertirlos en Tony Manero, en Postmortem y en esta película. Pero tú dices algo interesante que es, claro, el prejuicio que puede haber con Pablo Larraín, que viene de una familia tradicional política de la UDI. ¿A ti te pasó algo de tener cierto prejuicio cuando la primera vez que lo viste? Gracias a Dios, no. No, por suerte no. Porque él me dejó el guión a mí en mi casa. Y yo no estaba, y llegué al canal al día siguiente, yo hacía televisión ese tiempo, y pregunté en voz alta, ¿alguien conoce un weón que se llama Pablo Larraín que me está llamando? Me dejó un guión, y la Jimena Rivas me dijo, yo lo conozco, trabajé con él, es un weón brillante, maravilloso. ¿No habías hecho cine hasta ese minuto? No, nada. Tampoco, no habías hecho cine. No, pues yo estaba viejo, ya no había hecho cine, no había hecho nada. Y me llegó el guión y yo pregunté en voz alta en camarines, en maquillaje, ¿quién conoce a este weón que se llama Pablo Larraín que me dejó un guión? La Jimena Rivas había hecho una obra de teatro con Mateo Uribarren y con él, donde Pablo hacía como arte, ponle tú, ¿cachai? Y me dijo, yo lo conozco, no tengas prejuicio con él, es hijo de tal persona, papá. Y dije, ya, ok. Voy a leer el guión, me pareció interesante, hablé con él, me pareció un gallo encantador, y de ahí para adelante yo no tuve nunca ni un cuestionamiento. Más, sin embargo, quien me entrevista a mí, a veces la primera pregunta es ¿por qué tú trabajas con Pablo si Pablo es pa? Persiste ese prejuicio todavía, pese a que ya él Sí. ha demostrado... Yo estuve ahora en Nueva York, en la Universidad de Nueva York, y la primera pregunta que se me hizo respecto fue ¿por qué trabajas con...? Imagínate en Nueva York. Yo pensé que podía ser Uy, acá. yo No, también. no, y la no, pregunta es, No, tiende a calificar a las no. personas. Es súper clasificarlas. heavy eso, Claro. porque Pablo debe adorar a los padres como la gran mayoría, digamos, pero no tiene por qué ser los padres. Claro. Es muy heavy. Y además porque él ya tiene una trayectoria a estas alturas que habla por sí pero mismo. yo no te hablo de Pablo Larraín exclusivamente, te hablo de la sociedad. Yo adoro a mis padres, pero no tengo por qué ser mi padre. Porque esa visión tan chata del mundo en general respecto de el hijo de alguien. Sí, claro, es muy... Alfredo, y no sé, no conozco el detalle, pero además coincide el hecho de que uno tiende a ver todo y a compactar todo en un periodo de años que no son tales, sino son bastantes más, digamos, pero como el resumen. Perdón, ¿qué te preguntaron en Nueva York? Que nunca lo dijiste. ¿Por qué Sí, trabajaba lo con dijo. Pablo Larraín, que era hijo de papá, o de una familia que venía de la derecha? Claro. Y yo dije, perdón, pero yo la vida de Pablo no tengo por qué meterme en ella, que tengo que Claro. ver yo con la vida de Pablo Larraín privada, ¿me entiendes? Lo que te iba a preguntar era, ¿a ti también, yo tiendo a ver un impacto del cine que llega a ti de esta manera, que no había llegado? Tú mismo dijiste, pues, yo estaba viejo, no había hecho cine, pues te llega este guión, ¿y quién me mandó este guión que conoce a Pablo Larraín? También te ayuda, ¿será posible entender que el entusiasmo también por trabajar junto a Pablo en todas sus películas es responsable de las decisiones que tomas con respecto a la televisión? ¿De no hacer más televisión? ¿O de no estar haciendo más televisión, por lo pronto? Puede ser. Puede ser, porque tú Es otro eres estándar. actor, tú sabes lo que uno trabaja en el teatro o trabaja en el cine. Son cosas que lamentablemente la televisión o no tocó nunca, o no tomó nunca, o no tomará nunca. Pero uno trabaja con temas, con personas, con profundidades, con conflictos, con historias que no están en la televisión. Tú dices que es raro que no esté en la televisión. Algunos momentos sí están. Es que estuvieron, yo soy consumidor de televisión y me niego a que el Laszlo California o el Frula no estén en la tele, digamos, no me lo explico. Son Sí, otras po. épocas, pero hay otras cosas también muy interesantes que han estado en televisión y que están hablando sola. El Reemplazante, El Cardenal, Ecos del Desierto, en fin, te puedo nombrar 10. Tú dices que es raro que los ejecutivos de los canales digan si a 10 cosas les ha ido espectacularmente bien, con rating de 30, 40, 20. ¿Por qué no toman esa opción, me entiendes? Donde los actores lo pasan bien, los directores de los canales lo pasan bien, el público lo pasa fantástico.
Entonces tú dices, la televisión no está, ningún canal está muy a tono con la realidad, parece. ¿Me entiendes? ¿Tendrá que ver con el costo de producción de pronto? Yo creo que no, porque estamos hablando de series que son bastante más baratas. Estoy pensando, no sé, series, no tengo idea, digamos, pero series respecto a un reality, por ejemplo, programas que son... Los reality son carísimos. O series frente a telenovelas. Yo también pensé que las series podían tener un costo mayor y que por ahí no había riesgo. Parece que la historia va por el formato series, ¿no? Todo el mundo, por ejemplo, mi hija o todos los jóvenes ven series, solamente yo series. También, no soy tan Ya joven. no hay televisión en mi casa. ¿Me entiendes? No, mi hija no ve televisión. No tiene idea lo que pasa en la televisión. Ella ve series. Oye, pero es que además que con estos aparatos, los computadores, Sí. las tablets, uno ve Netflix, cuando quiere, te exacto, conectas cuando ya quiere, o cualquier cambia la forma de otra ver tele. Uno plataforma, claro. ve cuando quiere, ve maratones, automaratones, así que Claro. ve esta serie, la veo de una. Alfredo, yo no sabía que no había hecho cine antes. ¿Y por qué? ¿Por qué no me habían llamado? No, pero de verdad, ¿no te habían llamado? De verdad. Lo que pasa es que el cine o el formato cine cambió muy bruscamente en Chile. Antes se hacía una película, 2, 3 Sí, al año, sí. con cueva, y ahí los directores llamaban a gente que era más o menos de su círculo, digamos. Se hacía casi como entre amigos o conocidos, o gente que los directores admiraban mucho como actores, y uno de repente no estaba en ese circuito nomás, ¿me entiendes? Yo hacía teatro principalmente y televisión. Entonces, de repente eso cambió radicalmente, empezó a hacerse 10 películas al año, 12, 15 películas, y ahí hubo más... Y nada, la suerte también funciona, para que estamos con cosas, que Pablo Larraín se haya fijado en mí, fue una suerte maravillosa, un destino que se pone ahí adelante. Después él fue a estudiar a mi escuela, estuvo 2 años en la escuela, como que se armó una... La escuela de la memoria. En la memoria, claro. Pablo fue 2 años ahí, donde no solamente estuvo conmigo, estuvo con otra gente que también es parte de su formación, yo creo. Entonces se arman vínculos que son hermosos, históricos. ¿Y ese guión que te mandó, qué película era? Fuga. Fuga. A mí me gustó Fuga. Fuga. Y me dio a elegir qué personaje quería ser. Y yo elegí este Lemebel de la cárcel, que era una loca, inteligente, y que escribía, en fin, estaba muy basado en Lemebel. Pero fue mi goce ahí también de esa película. Queridísimo Alfredo Castro, vamos a hacer lo siguiente. Estamos con Alfredo Castro, estamos en combinación clave. De hecho, vamos a ver el tráiler, ¿sí? Veamos el Aprovechando tráiler el del streaming, Club. exacto. Película que se estrena el 28 de mayo en todas las salas del país, ¿dice, no? ¿Sí? Todas las salas del país. Todas. Mira, ahí está. Radiolaclave.cl. Estamos haciendo... Y para los ahí que va, están ahí va. escuchando, ¿Por qué no salen a conversar conmigo? Cuida, Matías Lascano. Estoy tocado por el Señor. Le pedí al padre García que me acompañara. Él es director espiritual. Tiene mucha experiencia en situaciones de crisis. Es un hombre muy preparado. Alejandro Civic, Y muy Alejandro hermoso. Goich, Jaime Badel. Padre, nosotros tenemos una vida buena acá. Nosotros llevamos una vida santa. Hermana, usted y yo sabemos por qué los hermanos están acá. Es un centro de oración y de penitencia. Lo que yo necesito saber es si ellos están conscientes de por qué están acá. La iglesia se lava las manos y nosotros quedamos como los chivos expiatorios. Vamos a tener que cerrar esta casita. Aquí no está Dios, padre. Esto es una cárcel. Si usted nos echa de aquí, yo voy a llamar a la televisión y voy a contar todo esto. ¿Ha pensado alguna vez que usted es un delincuente? Y yo sé lo que le estoy diciendo. Yo sé lo que estoy hablando, pues yo soy el rey de la represión. Dios en el cielo nos iba a perdonar a todos. Y en este momento, para usted, la iglesia soy yo. ¡Toda la iglesia! Yo sabía que esto iba a pasar, te lo dije, Silva, 100 veces. Soy sacerdote, ayúdenme. ¡Ya va a matarte!
Ya. ¿Por qué eligieron Matanza? Porque Pablo conoce Matanza muy bien y estaba esa casa que estaba. Y él la ahí. vio y como que... La vio y después descubrió Y lo los vio, perros y caray. como te digo, todo esto empezó a suceder como una bola de nieve que fue agregando condimento a esto. No estaba en Alillón una carrera de perros, pero fueron a ver locaciones, vieron la casa y vieron la cancha donde corren los perros y que el pueblo estaba lleno de galgos. Entonces yo les voy a dar comida a los perros callejeros en la noche y tenía puros perros galgos alrededor. Decía, pero ¿cómo es posible? Entonces decía, no, tienen que ser perros callejeros. Y el pueblo como que no hay perros callejeros, hay puros galgos dando vuelta, ¿cachai? Campo, se han la mezcla cruzado de campo y entre ciudad, ellos. claro. Muy Entonces, rural. Además que los galgos son súper característicos, son esos perros bien aerodinámicos, así delgados. Precioso. Y las carreras son notables. Alfredo Castro, muchas gracias por haber Gracias estado a con ustedes nosotros por acá el interés, la en invitación. Hay un Muchísimas par de gracias. mensajes nada más Gracias que por la quiero leerle película. a Alfredo acá. Maybelline Zamora dice que díganle a Alfredo Castro que no fue suerte su elección por parte de Pablo Larraín. Es reconocer un gran actor, de los mejores. Y Camilo Márquez, que no fuera prejuicioso, ayudó a Pablo. Gracias a Castro veo las películas de Larraín. Actorazo, no hago nada por verlo ahora. Hay un pequeño error de redacción. Gracias. Salga todo bien. A partir del 28. Sí, pues. A partir ahí del 28 de estaremos. mayo en todas las salas. Ahí Cuando está. la veamos nos El vamos a paso acordar de con la la conversa. película. Sí, claro. Sí, pues como hay que acordarse de ciertas direcciones y teléfonos. Sí, por Gracias a Normandía, ustedes 1882. por la invitación y por hacerse cargo del cine chileno y ayudarnos a promoverlo. Muchas gracias. Somos la clave. 92.9.